cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Salto Cuántico. En esta nueva semana, esperando que te esté yendo muy bien, que estés perfectamente, con bonitos planes, con muchos proyectos y ojalá dando pasos para que tus sueños se concreten. Estoy muy contento, sobre todo porque el tema que vamos a tocar hoy me encanta, lo encuentro muy entretenido. Así es que espero que disfrutes lo de hoy y que te sirva y pueda de alguna manera también empujarte a ciertas prácticas o a tomarle el peso a ciertas cuestiones que antes no. También te invito, como siempre, a poder compartir los capítulos de Salto Cuántico, compartirlos con tus seres queridos, con tus amigos, con la gente que tú quieres, porque cada vez somos más, cada vez estos temas llegan a más rincones en el planeta y esto es muy bonito. Así es que entre todos vamos generando esta conciencia y expandiendo estos temas que son realmente transformadores. El tema que te quiero proponer hoy tiene que ver con este misterioso, maravilloso, tremendamente potente órgano que tenemos todos llamado cerebro. El cerebro, ¿qué tiene que ver el cerebro con la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver el cerebro con la posibilidad de construir tu camino de vida desde otra plataforma? Y es muy bonito porque, como he llamado a este capítulo, tu cerebro, tú siempre lo has visto simplemente como esta máquina biológica que controla todo tu cuerpo, con los nervios, dando instrucciones, enviando indicaciones para que todo funcione dentro. Pero lo que no te han contado es que tu cerebro es una especie de portal. Es un portal que está ahí silenciosamente guardado solo para los que lo descubran. Y seguro que si tú tienes un camino espiritual, esto ya lo has escuchado, de alguna manera te hace sentido. Tu cerebro guarda un secreto. Tu cerebro guarda un secreto que ha estado escondido ahí como una joya y algunos lo descubren y empiezan a destapar todas las bondades que tiene y aceleran su proceso de evolución en esta vida. Entonces, este videojuego en el que estamos tiene ciertos tesoros escondidos, ciertos cofres. Y tu cerebro es uno de esos portales. La palabra portal dice mucho. ¿Qué significa un portal? Un portal de alguna manera es un pasadizo, ¿cierto? Una ventana hacia la transportación no lineal de un punto del tiempo-espacio a otro punto del tiempo-espacio, donde no realmente o no necesariamente se tiene que respetar la linealidad. Por ejemplo, cuando tú vas caminando por tu casa, cuando tú vas caminando por la calle, tú vas dando pasos uno tras otro y todo tu entorno va avanzando paso a paso según el plano cartesiano, ¿cierto? Según la linealidad del siguiente pulso, el siguiente píxel, el siguiente paso, el siguiente peldaño o donde estés. Y todo tu entorno se va acomodando a esa linealidad. Van pasando árboles, edificios, postes de luz. Pero el portal te permite dar un salto a otro punto del tiempo-espacio o de otro tiempo-espacio o de otra dimensión sin respetar esa linealidad. Sin respetar esa linealidad en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Entonces, dicho de otra manera, un portal es un lugar que te permite dar un salto a otra realidad. Nosotros seguramente estamos viviendo saltos a otras realidades todo el tiempo y el cerebro es uno de los principales portales que tenemos para eso.
cuando estamos acá en un lugar en donde hablamos de camino de vida, espiritualidad, entonces, ¿cómo el cerebro puede ser un portal a esa nueva vida, a esa nueva forma de ver las cosas, hacia ese lugar en donde hacemos magia y cambiamos nuestra realidad, donde aparecen cosas nuevas, frescas, donde las cosas funcionan diferente? Esta condición del cerebro como un portal que te traslada como una nave espacial a otro lugar, a otros espacios a explorar, es una verdad, una realidad que han conocido durante muchos miles de años todas las culturas antiguas. Eh, la capacitación de esta tecnología del cerebro como portal ah, es una de los caminos más potentes y legados que nos han dejado muchas culturas como, por ejemplo, los tibetanos. Los tibetanos tienen libros de esto, bueno, también los hinduistas, muchas culturas antiguas, en donde te explican, ¿cierto?, el camino para masterizar, para ser un maestro en esta tecnología del cerebro. Nosotros le llamamos en Occidente meditación, ¿cierto? La meditación, que siempre se ve como un lugar para relajarse, para la salud mental, emocional, incluso física, pero pocas veces se ve en Occidente el real potencial del cerebro. Cuando tú meditas, lo que estás haciendo es cambiar frecuencias para ocupar este portal y saltar a otro tiempo-espacio. Y esto, cuando uno lo empieza a reconocer, a tomarle el peso, a valorarlo en su real dimensión, todo cambia. O sea, tú has llevado acá en tu cráneo toda la vida un tesoro que nunca has ocupado. Has estado buscando fuera cosas que en realidad están acá adentro. Si tú aprendes a ocupar esta maquinaria que tienes acá llamada cerebro para saltar a otro tiempo-espacio, todo este videojuego cambia, quiero decir. Y por eso que todas estas culturas han dedicado años en la vida de una persona, años y décadas, y en la vida de una cultura, siglos y milenios, a pulir esta técnica, esta disciplina, ¿no? Por lo tanto, muchas culturas ya nos han dicho, acá hay algo, despierta. La meditación no es solo para dormir mejor, para respirar, para poder sentirse más liviano y relajado, no es solo para eso. Nosotros tenemos que entender que hay otras realidades, otras burbujas de realidad, otros tiempos, espacios a los que podemos acceder y tenemos la tecnología interna para aquello. Seguro que has escuchado chamanes, videntes, hay videntes famosos en la historia, canalizadores, gente que puede acceder a esos otros tiempos de espacio y puede ver esas otras posibilidades que se abren, ¿no? Y algunas de ellas pueden materializarse acá y traer esa información, traerla a la materia, o conectar con cosas que van a pasar, o conectar con intuiciones, posibilidades que están habitando en otros tiempos espacio. Entonces, ¿cómo yo puedo usar el cerebro como portal? ¿Será que la ciencia ha investigado sobre esto? ¿Será que ya hay cosas que sabemos y no nos damos cuenta que la tenemos al lado y por tenerlo tan cerca como que lo hemos dejado pasar? Y acá se abre un campo de investigación maravilloso. Hace varias décadas ya que los científicos están sospechando que el cerebro es algo más, ¿no? Que esconde algo más, que no es solo para mover tus piernas, brazos y organizar todo dentro de tu cuerpo. Tú sabes que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho e izquierdo. Y siempre se ha dicho que funcionan diferente, que sirven para cosas distintas. Y básicamente, así a grandes rasgos, en palabras simples, se te ha dicho que el hemisferio derecho es más artístico, emocional, loco, transgresor, espiritual. Y el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo es más analítico, lineal, estricto, normado, ¿cierto? Con una estructura más racional. Pero hemos tenido siempre esa intuición, ¿no? Hay estudios muy bonitos que han empezado a destapar la olla y que nos han llevado al entendimiento de esta conjunción de dos hemisferios, ¿no? Y ciertas zonas dentro del cerebro. Por ahora me voy a quedar solo con una de estas aristas. Voy a poner como ejemplo a Alan Shore. Alan Shore, con ese C,
Alan Shore es un psicólogo muy potente, de los más importantes seguramente, de Estados Unidos, que él ha indagado en toda la neurofisiología y en la psiconeurología, uniendo estos mundos, ¿no? La psique, la emocionalidad, la terapia, y qué tiene que ver con esta tecnología que hay en el cerebro. Muy interesante, muy interesante. Y una de las cosas más bonitas que él ha estudiado es lo siguiente. Se ha dado cuenta que cuando un terapeuta entra en comunión con un terapiado, cuando se provoca esa conexión profunda entre terapeuta y terapiado, los hemisferios derechos de cada uno de ellos empiezan a sincronizarse. Ya, acá hay algo. Hay algo acá. El hemisferio derecho de ambos empieza a sincronizarse y se sincronizan aún más cuando la conexión es más profunda, cuando la empatía del terapeuta con el terapiado es aún mayor, cuando se empiezan a compenetrar como un solo elemento. Hay una especie de entrelazamiento entre cerebros en donde se puede medir la sincronía de sus ondas. Antes de comenzar la terapia, cuando la persona entra a la sala, no hay tal sincronía, pero cuando empieza a producirse esta empatía, esta comunión entre ambos, dada la terapia de hablada, dada la conversación, cuando ya están estos dos seres navegando en esa profundidad de conexión, los cerebros derechos empiezan a sincronizarse. Esto es muy potente y es muy bonito porque quiere decir que ambos están empezando a conectarse entre ellos, pero no solo a conectarse entre ellos, tal vez se están conectando también con otro tiempo-espacio. Fíjate que también se ha estudiado que las madres, cuando amamantan a sus hijos, los tienen en su regazo, los sostienen, y cuando entran en esa comunión en donde nuevamente son una sola entidad energética llena de amor, los cerebros derechos de ambos, madre e hijo, empiezan a sincronizarse. Nuevamente se entrelazan. Tú habrás escuchado, y lo hemos mencionado varias veces acá en el podcast, el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es, para los físicos, ha sido por mucho tiempo un gran enigma, y es cuando dos entidades energéticas, en este caso de los físicos son partículas subatómicas, se conectan de tal manera, se comunican de tal manera que la comunicación va más allá de la velocidad de la luz. Por lo tanto, no ocurre en el tiempo-espacio que conocemos, sino que ocurre en una dimensión en donde todo pareciera ser instantáneo, donde no existe el tiempo. Por lo tanto, se comportan como la misma partícula, como la misma entidad energética, forman una unidad indivisible. Entonces, cuando estas personas empiezan a conectarse, a entrelazarse, de alguna manera se están conectando a un tiempo-espacio en donde son lo mismo, pasan a ser lo mismo, se entrelazan, vamos a decir, cuánticamente, y los cerebros reflejan ese entrelazamiento. No es que sean el causante de ese entrelazamiento, sino que reflejan ese entrelazamiento mostrando una sincronía de sus patrones de frecuencia. ¿A dónde se están conectando estas personas? ¿En qué lugar estas dos entidades energéticas pasan a ser solo una? ¿No? También se ha estudiado que esa relación de comunión, de conexión profunda de un hijo con su madre en los primeros meses de vida, no solo en el amamantamiento, pero con ese regazo, con esa conexión profunda, espiritual y emocional y física, es un pilar fundamental para lo que después se va a llamar efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Es la autocapacidad de sanarse, es la capacidad propia de poder echar a andar ciertos mecanismos internos, vamos a decir cerebrales y corporales, en donde tu propio cuerpo puede activar sanación. El efecto placebo, tú sabes, se estudia, se reconoce, está súper establecido como una realidad en la ciencia. De hecho, los estudios serios deben tener un control placebo, es decir, el procedimiento, el fármaco, el elemento que está en estudio en cuestión debe contrastarse con un placebo para entender si el efecto es real o es un efecto placebo. Es decir, si es un efecto real o es un efecto de autosanación de la persona. Mira qué loco. Por lo tanto, esa capacidad de autosanarse se empieza a construir
en esta interacción primaria, los primeros años de vida de un ser humano, producto de esta interacción en la primera infancia con la madre. Luego se ha visto que eso pasa a ser con un juguete o con un muñeco, o como en algunos países le dicen, un tuto, un paño, una frazada, que sustituye a la mamá, pero es ese gatillador de esta conexión con otro campo, que puede ser un muñeco, un juguete, y que más adelante será una pelota, y que más grande será algo más, que permite al cerebro gatillar el efecto placebo. Si te interesa, allá, anda, adelante, es muy interesante ese tema. Entonces, pareciera ser que el cerebro te conecta con otros espacios y te conecta también con otras personas. Pero esa conexión no es solo física. Jacobo Greenberg, un psicólogo muy famoso mexicano que hizo muchos estudios de estos temas, se dio cuenta que las personas podían empezar a conectarse sin estar juntas. Que cuando un cerebro recibía un estímulo, podía traspasar ese estímulo, esa conexión, a otra persona que estaba en otro lugar que estaba sellado electromagnéticamente, y se podía registrar ese mismo estímulo en esa segunda persona que está alejada, en otro edificio, en otra ciudad. De hecho, él quería hacer el experimento antes de desaparecer en continentes diferentes. Entonces, al parecer, estos cerebros se están conectando entre ellos sin necesidad de estar juntos físicamente, y es porque ambos se están conectando a otra dimensión, a otro espacio, en donde pasan a ser un solo ente, ¿cierto? Una sola conexión energética. Por lo tanto, si sabemos ocupar este portal, nos podemos empezar a conectar no tan solo con otras personas, como hacen los videntes, los chamanes, que pueden conectarse con una persona que está en otro lugar o con algún evento que va a ocurrir, sino que eso es posible dado que accedes a información que está en otra realidad, en otro tiempo-espacio. Pero para eso hay que saber ocupar el cerebro. En estos casos que te mencionaba, ocurre de manera automática, inconsciente, esta conexión de los cerebros derechos. ¿Y por qué esto nos puede dar luces para lo que vamos a hablar a continuación? Porque los cerebros derechos siempre han tenido esta ligazón, este reconocimiento asociado a lo espiritual, lo transpersonal, lo holístico, lo emocional, como todo ese mundo mágico está en el hemisferio derecho. De hecho, hay un libro de una neurocientífica, si no me equivoco, que es muy bonito. Yo lo leí hace un montón de años ya. Creo que es ella, Jill Bolte Taylor. Jill Bolte Taylor, ¿cierto? A sus 37 años pareciera ser que ella tuvo este accidente cerebral. Bueno, ¿y qué es lo que quiero rescatar de acá? Ella comenta, de hecho hay una charla TED de ella que puedes visitar, comenta que cuando perdió el funcionamiento del hemisferio izquierdo, ella empezó a tener esta sensación del todo, de la unidad, de que no era ella, empezó a acceder a otro tipo de sensaciones. ¿Por qué? Porque pudo solamente acceder a esta conexión cósmica, mística, de la que siempre se habla, referente al hemisferio derecho, ¿no? En español, el libro se llama Cerebro Lúcido, Jill Bolte Taylor, ¿sí? Entonces, pareciera ser que el cerebro derecho es un portal hacia esa paz interior, hacia la unidad cósmica, hacia todo ese campo de información místico del que tanto nos han hablado y del que tanto nos hablaban las culturas antiguas, y por lo tanto que impulsaba ese camino de conocimiento y de descubrimiento del arte de la meditación como una técnica para acceder mediante el cerebro a esos otros estados, a esas otras dimensiones. En este sentido, tenemos que empezar a entender dónde es que nos transporta este portal del cerebro. ¿Hacia dónde podemos acceder? ¿Por qué toda esta gente, chamanes, videntes, pueden tener esta conexión, esta información que existe en qué lugar, ¿no? Pensemos una cosa, la física cuántica nos ha dicho por muchos años que la materia se genera
con ciertos mecanismos a partir de un mundo que habita en una dimensión donde están las infinitas posibilidades. Hay muchas posibilidades y de ellas se van cristalizando algunas acá en la materia. Esa otra dimensión, ese campo cuántico, si tú quieres, en donde no hay tiempo, no hay espacio, no hay dirección, solo hay posibilidades, solo hay probabilidades, y de esas nosotros vamos cristalizando acá algunas, y esas se transforman en nuestra vida. Jacobo Grinberg proponía que nuestro cerebro lo que arma es un campo neuronal, es un patrón, un algoritmo de coherencias internas del cerebro que de alguna manera generan este algoritmo neuronal. A partir de las neuronas físicas se genera un algoritmo, un patrón de interferencia, si tú lo quieres ver así, neuronal, y ese campo neuronal accede a lo que él llamaba la latiz, o sea que es este otro mundo, campo de información infinita, le podemos decir campo cuántico, moldea, selecciona algunas de esas opciones y moldea, la transforma, la deforma, y esa interacción entonces de alguna manera chorrea, se proyecta en la materia y es la realidad que tú ves. Tú debes entender que tu cerebro lo que hace es decodificar patrones de interferencia, frecuencias que son muy rápidas, a una escala muy pequeñita, pero son ondas de energía que tu cerebro dentro decodifica como tu campo visual, auditivo, táctil. Hay zonas del cerebro que se dedican a cada una de ellas, a tus distintos modos de sentir: visual, auditivo, táctil, olfativo y gustativo, y esas zonas del cerebro, que son las zonas del córtex primario, ¿cierto?, se dedican a cuestiones puntuales, pero después hay zonas del cerebro, amplias zonas, que se dedican a la asociatividad, a darle una coherencia a estos distintos modos de sentir, pero además un contexto según tu historia, tu vida, lo que tú entiendes del yo, ¿no? Entonces, el cerebro, al parecer, genera ciertos patrones de coherencia que interactúan con esta otra dimensión en donde están las infinitas posibilidades, de las cuales traemos algunas acá a la materia con estos mecanismos que estamos comentando. Entonces, tú, al poder darle cierta coherencia a las ondas, a las frecuencias cerebrales, parece que puedes acceder a ese campo de información de manera más consciente. ¿Qué es lo que se ha visto? Que cuando los maestros meditadores o cuando alguien común y corriente entra en estados de relajación profunda, el cerebro accede a estados de coherencia, a modos de coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Vamos a entender coherencia como que tus dos hemisferios se sincronizan y empiezan a vibrar a una frecuencia similar, si no igual, y más baja. Yo he escuchado esta explicación y te la voy a compartir así. Imagínate que en un estadio de fútbol todas las personas están gritando cosas distintas. Se siente una bulla, ¿cierto? Se siente un ruido de fondo inentendible. Cada persona está gritando algo diferente, a un ritmo diferente, en un momento a destiempo del resto. Eso sería como cuando tú estás viviendo el día en vigilia, en modo beta del cerebro, en donde haces tus cosas, vas al baño, cocinas, estás trabajando, lo que sea. Seguramente en el estadio hay ciertos parches, ciertos lugares, ciertos sectores en donde la gente se coordina un poco y grita al mismo tiempo un cántico, pero en otros lugares se grita a destiempo y están en otra cosa. Hay gente que ni siquiera canta y está viendo su celular, entonces no hay un orden. ¿Qué pasa si el estadio, la gente del estadio se empieza a coordinar y empiezan a ponerse de acuerdo? Por ejemplo, el sector norte empieza a cantar algo y el sector sur empieza a cantar otra cosa. Ya se empieza a entender que se coordinan y hay un grito común. En esta oportunidad separado en dos, por ejemplo, para el ejemplo que estoy planteando, el sector norte canta una canción, el sector sur canta otra, pero ya se empieza a entender que hay una coordinación, ¿cierto? Están todos más o menos en la misma frecuencia. ¿Qué pasa si ahora hay una persona en la mitad de la cancha que está coordinando el estadio entero? El estadio completo va a entrar en una misma frecuencia, en una misma onda, en un mismo modo, en donde están cantando lo mismo al unísono y se escucha maravilloso y una única canción. Eso sería un estado de coherencia máxima. El cerebro entra en esos estados de coherencia cuando tú entras en estados profundos de relajación o trance. Y ahí lo que ocurre es que el cerebro derecho se coordina con el cerebro izquierdo y empiezan a entrar en una misma frecuencia. Cuando eso pasa en modos de relajación, alfa, teta, delta, incluso para ciertos meditadores expertos,
en donde el nivel de relajación es tan profundo que el cerebro empieza a entrar en esta coordinación total y empieza a acceder a estados, a espacios de ese otro mundo en donde puede acceder a información distinta y el sentido del yo se va disolviendo. ¿Por qué esto es importante? Porque acá, en nuestra vida terrenal, somos una persona con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación del yo. Y la sensación del yo habita en ciertos lugares del cerebro coordinándose, que arman una red que se llama red neuronal por defecto, que es la que se ha asociado a tu idea del yo. La sensación de que tú eres alguien y que ese alguien se mantiene a lo largo de los días siendo la misma persona es una sensación. Y esa sensación proviene de la activación del Default Mode Network, el DMN, que es un circuito del cerebro. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en los estados místicos, ese Default Mode Network, o red neuronal por defecto, en castellano, esa red se apaga. Cuando se apaga, tú te sumerges en el océano cósmico infinito de ser el todo, de estar uno con Dios, uno con la vida, el universo, que es la típica manera de describir de estas personas que acceden a esos estados místicos. Y se apaga, cuando se mapea el cerebro, se apaga ese yo. Es lo mismo que ocurre con las sanaciones con psilocibina, por ejemplo, en estos procesos terapéuticos formales, establecidos, serios, con gente que sabe hacerlo. Esto está aprobado por los organismos internacionales de salud. Viajes de psilocibina supervisados, cuando son macrodosis se logra apagar el DMN y accede esa persona a una claridad y a una sanación más allá de lo conocido, y ocurren estas sanaciones espontáneas y estados transpersonales. Es justamente porque hay ciertas zonas del cerebro que se apagan para dar paso a la sensación más cósmica, y ahí es cuando las personas acceden a otros estados. Entonces, el cerebro derecho, al parecer, es el que mantiene de alguna manera la conexión con ese otro campo, y que se exacerba esa evidencia cuando dos personas entran en comunión de amor, de empatía, de acompañamiento, como dije al inicio, ya sea en un ámbito terapéutico o familiar, y el cerebro derecho empieza a sincronizarse entre personas porque en ese otro mundo pasan a ser una sola entidad. Se disuelve el yo. Ahora, cuando eso ocurre de manera mayor, en donde un solo cerebro se coordina dentro, entrando en un estado de trance, frecuencias más bajas, relajación, y es un uno todo ese estadio neuronal, ¿verdad? Entonces accede esa persona a ese otro campo donde nuevamente se disuelve el yo y pasa a ser parte del todo. Entonces la sensación del yo es simplemente un enfoque, un entubado de ese yo disuelto arriba, donde somos todos uno, donde hay una única unidad infinita de todas las posibilidades. Esas infinitas posibilidades tienen que de alguna manera caer con un embudo, ¿cierto? Filtrarse a través de un foco definido, ilusorio, pero foco de que te va a dar la sensación del yo que está viviendo esta experiencia terrenal. Y eso es útil, es necesario. La conciencia del todo requiere venir a vivir la experiencia de manera más o menos delimitada para que tú no tengas la sensación de que estás viviendo una experiencia personal y toda tu experiencia vital luego se recoja como parte del aprendizaje de una persona, de un yo. Pero eso es simplemente una ilusión porque es un prisma, es un filtrado de esa luz total que baja acá como una luz particular, pero es solamente una ilusión útil. Y al parecer el cerebro es esa especie de prisma, de foco, de apertura, ¿cierto? Para los que son fotógrafos, yo no lo soy, pero tienen estos lentes que abren y cierran y dejan pasar más o menos luz, ¿no? Entonces, si tú cerraras y este prisma lograra generar un foco único, sería como el filtrado de la luz en donde todos somos lo mismo en esta otra dimensión, para que acá en nuestra realidad física tengamos la sensación de ser un yo independiente y separado del resto. Entonces, ese prisma, esa apertura y cerradura de la luz, la permite el cerebro. El cerebro, cuando está en modo yo, en modo ego, podría decir alguien, está en modo beta, donde todas las zonas del cerebro están cada una por su lado, sin sincronizarse, actuando en la materia. Pero cuando el cerebro empieza a coordinarse, su hemisferio derecho empieza a ser el que manda
se conecta con esta otra dimensión del campo cuántico, del yo, del todo, el universo, el origen, como quieras llamarle, accedes a otra información porque ese cerebro derecho empieza a filtrar esa información al hemisferio izquierdo y va de alguna manera coordinando esta sensación de la disolución del yo. Los cerebros derecho e izquierdo siempre se están comunicando por el cuerpo calloso, que es una especie de supercarretera, un túnel lleno de fibras que unen ambos hemisferios, pero no siempre están sincronizados, ¿cierto? Entonces, cuando tú accedes a estos estados místicos, a estas experiencias trascendentes, donde empiezas a acceder a otra información, producto de meditación profunda, relajación profunda, amor profundo con alguien o en terapias con algún estímulo externo, como alguna sustancia, como ya dije, de psilocibina, ayahuasca, lo que sea, te va a permitir que los cerebros se sincronicen, bajen la frecuencia y entras, accedes, te sales del yo y accedes a la información del todo. Estoy ocupando palabras que me permitan un poco que se entienda, ¿no? Que tú te quedes con una sensación más o menos clara de lo que ocurre. Por lo tanto, el cerebro es, de alguna manera, es este portal que se abre y se cierra y te permite acceder a distintos estratos de la realidad. Puedes estar en esta realidad ilusoria de la materia o puedes estar en otras realidades superiores en donde accedes a otra información. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería estar visitando permanentemente ese otro estado en donde tú puedes acceder a información superior para poder llevar las riendas de tu vida terrenal de mejor manera, ¿no? O sea, es como lo lógico. Si te dan esa oportunidad, esa herramienta, ¿por qué no la ocupas? ¿Por qué no la ocupamos? Porque no sabemos cómo funciona, porque nunca nos han enseñado, no es algo que le interese a los gobiernos, al colegio, a la televisión, a los medios. Esto tiene que nacer de ti. Tienes que tú despertar, a eso vinimos, ¿no? A despertar a esta realidad, a darte cuenta que esta realidad es ilusoria, es un videojuego que viniste a jugar por un rato, por un tiempo, para despertar a que tú en verdad perteneces a otra dimensión. Y el cerebro juega un rol clave, entendiendo que hay culturas que esto ya lo saben, y por eso es que dedicaban su vida entera a masterizar el arte de la meditación, que no es ni más ni menos que masterizar el arte de poder abrir y cerrar este prisma para poder acceder a la luz infinita, al campo de las infinitas posibilidades, con el lenguaje de la física, al campo cuántico, a los registros, a lo que tú, el nombre que le quieras dar, ¿no? Entonces, esta sensación del yo se produce simplemente porque el prisma se cierra y este rayo de luz se siente autónomo, se siente separado del resto, y está bien, porque obviamente el todo, la conciencia global, necesita venir a vivir experiencias individuales para encapsular ciertos aprendizajes puntuales. Por eso que bajas tú de una manera independiente al resto, cada uno con su camino, cada uno con su forma de ver la vida, cada uno con sus desafíos, con sus padres diferentes, con sus sociedades diferentes, su educación y sus problemas y talentos diferentes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que podríamos rescatar de acá? Cuando las personas, creo que son dos grandes conclusiones, ¿no? Cuando las personas entran en estados de amor, de empatía, de conexión, dejan de ser dos, pasan a ser una, y hay una conexión de los hemisferios derechos que te conecta al mismo tiempo a la otra dimensión, digámoslo así, en fácil. La otra dimensión donde todos somos lo mismo. ¿Cuál es la gracia? Que en esa otra dimensión ambos salen ganando porque ambos conectan con las respuestas, con la sanación, con las infinitas posibilidades que tú puedes después barajar y traer acá las mejores. Si tú nunca te sales de este plano, vas a ir a la suerte de la olla, causa-efecto, sin ningún poder de acceder a otras posibilidades mejores, ¿no? Entonces, cada vez que nos conectamos con otros desde el amor, desde la conexión, la empatía, la apertura total, limpia, honesta, luminosa, todos salimos ganando. Y por otro lado, tú de manera individual puedes acceder a estos otros estratos de la realidad, bajando la frecuencia de tus dos hemisferios, sincronizándolos, generando esta coherencia en el cerebro, que también
lo hemos hablado en otros capítulos, se genera una coherencia en el corazón, el campo magnético del corazón empieza a entrar en un estado sinusoidal de coherencia máxima, el diafragma empieza a entrar en un estado de optimización máxima para bombear oxígeno al cuerpo, el bombeo al corazón, las frecuencias del cerebro, todo se optimiza y entras en esta especie de nave espacial que te lleva a otra dimensión. Y eso lo puedes hacer de manera autónoma, bajando las frecuencias, relajándote, yéndote al río, al lago, quedándote quieto, cerrando tus ojos, escuchando un sonido, una música. Tenemos una tremenda herramienta, una tremenda tecnología, pero que no la sabemos ocupar. Tu cerebro es un portal, como dice el título de este capítulo. Tu cerebro es un portal que te lleva a otras dimensiones. No es solo un órgano que pesa 1,5 kilos que está ahí con nervios y llevando información a tu cuerpo. No, no. No es solo eso. Está decodificando tu realidad y te está permitiendo o no acceder a otras opciones de vida, a otro campo de información. El cerebro de alguna manera te permite darte cuenta que esto es solo una ilusión y que en verdad allá al otro lado somos todos lo mismo. Somos todos la misma conciencia que decidió bajar en multitud infinita de formas acá. Pero allá arriba somos todos lo mismo. Y todos los que han entrado en esos espacios místicos, en esas experiencias trascendentes, te lo pueden decir. Se siente, se vive esa unidad. No hay diferencia, no hay separación. Ya no eres más tú, ya no tienes un cuerpo. Por lo tanto, manejar bien este portal va a cambiar tu vida, sin duda. Y ahora en la práctica te va a traer información que tú vas a poder ocupar en qué quiero estudiar, qué quiero hacer, en qué quiero trabajar, cuál es mi emprendimiento, con quién debo estar, qué viaje debo hacer, dónde debo vivir. O sea, te va a empezar a conectar con el camino de vida que pactaste tú mismo, tú misma, antes de venir acá. Te va a empezar a hacer recordar a qué viniste y eso es muy bonito y se nota. Empiezas a vivir desde otro lugar, más inspirado, más tranquilo, con más paz, y todo lo que va pasando afuera lo va reflejando. Afuera, la vida va mostrándote otras cosas. Empieza a haber una coherencia entre ese estado interno y lo que va pasando afuera. Y dejas de vivir en el estrés y en el correr y te vas dando cuenta que en verdad se va haciendo todo solo. Despiertas a eso, no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer, todo se va haciendo solo en la medida que despiertas y te acoplas con ese flujo al que viniste a vivir, el que viniste a experimentar. Bueno, suficiente por hoy. Suficiente por hoy. Si te gustan estos temas, como siempre digo, te invito, pero profundamente, a venir a vivir el proceso experiencia. Todos estos temas, toda esta magia de cómo vivir este videojuego de la vida distinto, de cómo empezar a hacer magia en tu vida, de cómo entender todas estas reglas del juego, están en el curso, en el proceso de coaching experiencia. ¿Qué es experiencia? Es un proceso de acompañamiento en donde durante 3 meses nos juntamos y te voy develando todo lo que la ciencia ha descubierto, pero es un proceso espiritual. En base a espiritualidad vamos descubriendo y destapando cuáles son las reglas del juego de esta realidad, cuáles son las reglas de este videojuego para que puedas aprovecharlas y llevarlo a cabo. Ya basta de todos estos años de vivir un poco al azar y de que un día me va bien, un día me va mal y no sé bien cómo se juega esto. Te invito a este proceso. Experiencia. Lo puedes tomar desde cualquier lugar del mundo, es un proceso online. La gente que lo ha vivido o que lo está viviendo realmente es un proceso muy transformador, muy transformador. La persona que entra es absolutamente otra distinta cuando sale, con otra forma de ver la vida, con una paz interior muy potente, comprendiendo la vida desde otro lugar. No vas a ser la misma persona, te lo aseguro, sí que sí. Así que si te interesa cambiar tu vida, dedicarte a otra cosa, tomar una decisión, conectarte más con tu espiritualidad, creo que este puede ser el lugar correcto. Experiencia. 14 semanas el nivel 1, 14 semanas el nivel 2. Un proceso que estoy seguro que te va a interesar. Ciencia y espiritualidad, las reglas de este videojuego. Es un proceso muy bonito.
Y al margen de eso, también te invito a revisar mi Instagram, Asanu Coach. Hay mucha información de salud, de hábitos, de ciencia, que es la otra arista de lo que entrego. Hábitos científicos para bajar de peso, quemar grasa, bajar síntomas depresivos, ir mejor con tu digestión, tu piel, tus alergias, sistema inmune, flora bacteriana, cerebro, cognición. Todos los mejores hábitos, la crème de lo que se sabe hoy a nivel científico para poder potenciar tu cuerpo, tu mente, tu mundo emocional, que por supuesto es nuestro vehículo para este camino espiritual en el planeta Tierra. Ese proceso, el coaching en nutrición integrativa, también son 3 meses, también es online, más experiencia, que es este proceso espiritual, que está muy alineado con todo lo que hablamos en Salto Cuántico. Los cupos se llenan muy por anticipado, así que te invito a tomar contacto con anticipación y nos ponemos de acuerdo para el siguiente ciclo, tú puedas acceder a un cupo. Al margen de eso, hay mucha información en Instagram, ahí que yo voy dejando gratuita de hábitos, de publicaciones científicas, de cuestiones que se van sabiendo, que tú desde ya puedes empezar a aprovechar. Te dejo un gran abrazo, muchos cariños, comparte este capítulo, hazlo llegar a más personas, ayúdame a que este mundo maravilloso de información se vaya expandiendo cada vez más. Es muy bonito ver cómo llegan mensajes. Me llegan mensajes por interno de distintos lugares del mundo, distintos continentes. Es muy bonito ver a los lugares que va llegando esta información. Así es que tú eres parte activa de esto y puedes hacer que esto se expanda a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos. Siempre hay alguien ahí esperando una palabra y de pronto le hace clic y algo cambia adentro. Y bueno, la invitación, como siempre, es para la próxima semana para que puedas venir a este encuentro de ciencia y espiritualidad. Como siempre, te dejo invitado, invitada para que nos reunamos una vez por semana en esto que hemos llamado, mi querido, Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.